Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, también la aplicación, la 30. Estamos en Facebook ahora mismo, al aire. Tenés nuestro canal YouTube, mirán dónde estamos. En ese canal tenés todo este material, tenés 5 años de material de investigación periodística, con mucho análisis, con entrevistas realmente importantes, determinantes en un montón de aspectos. Agradecemos, por supuesto, a todos los panelistas, a todos los colaboradores que con enorme calidad profesional, técnica, nos aportan a su vez con una, yo te diría, graciable y honorable gratitud, con mucha gratitud, con mucha gentileza, sus conocimientos, su disposición, su tiempo, su espacio y sus calidades profesionales técnicas para darle a este programa, bueno, los relieves que va obteniendo, el relieve periodístico que tiene que tener la comunicación de estos temas trascendentales para la condición humana, para nuestra sociedad y para todas las sociedades de este queridísimo continente que es América, toda, ¿eh? América del Norte, América Central, América del Sur, toda América. Y por cierto, el mundo entero, el más amable, el que uno más quiere, hasta por ascendencia genética, por sangre, es Europa. Pero también los países de Oceanía, los países de Asia que se han occidentalizado, y otros que están muy complicados, que son como el adicto que no hay manera de recuperarlo, ¿no? Los países talibánicos, yihadistas, islámicos, la China comunista. Está complicado. Y acá en América está complicadísimo con todas las huestes del Foro de San Pablo y ni que hablar sus mecas como Cuba, Venezuela, ahora también Nicaragua y México, que se suma con todo este continuismo del progresismo globalista que lo van a ir radicalizando. Bueno, te decía que voy a leer esta nota que está publicada en Libertas, libertas.uy. Entrá a esta web porque es muy interesante. Te vas a encontrar con un mundo de notas, de artículos, además muy bien diseñada, impecablemente todo compactado, tenés videos y notas por escrito, tenés videos que van totalmente en contexto con lo que se escribe luego. Bueno, yo publiqué esta nota en el día de ayer que se intitula Democracia representativa y Estado de Derecho. Anarcocapitalismo es una nueva clasificación en relación directa y única a la economía de mercado desde la actividad privada. Conceptúa económicamente una línea o modelo económico de medio económico de mercado que no tenga ningún factor estatal incidente en su funcionamiento. Traducido, que no tenga ninguna injerencia del Estado la actividad económica de los privados. Bueno, otra gran utopía que se va para el otro extremo. No se trata de anarquismo, en este caso, aclaro, no se trata de anarquismo como doctrina de gobierno o sistema político antiestatal, sino de un medio económico nacional sin intervención del Estado. Eso es anarcocapitalismo. Que la economía funcione sin el Estado, que esté dentro del Estado es rarísimo, ¿no? Pero que funcione sin intervención estatal. Plantea al Estado en sus funciones naturales y a los medios económicos en la suya. Es decir, la nena con la nena con la nena, los nenes con los nenes, ¿no? Como decían las primas, creo, ¿no? Cada cual en lo de cada quien con cada quien, ¿sí? Separando los tantos. Bueno, no es así. Esto es un grosero reduccionismo, un simplismo. Esto también consiste en una utopía irrealizable, debido a que el Estado es la fuente de autoridad y juridicidad. Lo sabían los antiguos griegos, desde las épocas de Solón. Y ya desde antes, los egipcios concebían la idea de una nación estatal. Por eso, 3000 años de hegemonía, de imperio egipcio. El Estado es la fuente de autoridad y juridicidad que da garantía a toda la sociedad respecto a sus derechos económicos y sus obligaciones económicas en un mercado, el mercado de bienes y servicios, el mercado de competencias, desde el derecho inviolable de la propiedad privada, es decir, desde el derecho privado. Entonces está el Estado ahí, que te legisla los contratos, las obligaciones, los contratos comerciales,
ley de títulos valores, etcétera. Leyes financieras, organización de la economía financiera, régimen de intereses. Es que la economía capitalista siempre debió ser así, pero los estados en guerra, la corrupción del capitalismo inicial sumado a los estados en guerra, creando burbujas accionarias que inflacionaron la economía en los Estados Unidos, por ejemplo, nos hablan de qué? De factores o agentes externos a la naturaleza del mercado. Son externalidades del mercado. Un mundo en guerra, entonces economía de guerra, retracción de los mercados, se deja de producir para el bienestar de la población en estado de paz, para los civiles, hay que producir para los ejércitos, hay que producir tecnología, se enriquecen las empresas tecnológicas vinculadas a la tecnología de guerra. En los Estados Unidos vinculados a la Segunda Guerra Mundial no fue tanto así, porque fracturaron de golpe, disrumpieron en un mercado de mucho crecimiento para los industriales americanos, y me refiero a JP Morgan, me refiero a Ford, me refiero a Boeing, a Hughes, a un montón de empresarios capitalistas a los que no les servía la economía de guerra. Tuvieron que abandonar obligatoriamente de parte del gobierno de Franklin Delano Roosevelt. ¿Para qué? Para convertirse en industrias de guerra y fabricar entonces maquinaria, tecnología de guerra, porque fueron invadidos sorpresivamente por los japoneses en Pearl Harbor. Incluso antes, a solicitud de Churchill, no quería entrar el presidente de los Estados Unidos en la guerra por la pésima experiencia de la Primera Guerra Mundial que conduce a posteriori con la economía inflada, los años locos, la época de las verbenas, del foxtrot, de los lugares nocturnos, del alcohol, de las mujeres con las polleras levantadas, del sexo más liberado, se empieza a inflar la economía y las empresas empiezan a inventar paquetes accionarios inflacionando, inflando la economía porque no era real. No respondían esos paquetes accionarios que inducían a mucha gente a comprar a las realidades productivas de todas esas empresas. Entonces, todos estos factores ajenos, mentirosos respecto a la verdadera productividad y al mercado de las empresas que cotizaban en la Bolsa de Valores de Wall Street, condujeron a la crisis del año 1929, conocida históricamente como el crack del 29. Así la acuñó un periodista, no recuerdo el nombre, le puso crack por el sonido de la madera cuando parte, que hace crack, porque partió la economía, se partió en varios pedazos y se sintió el crack, como cuando lamentablemente fracturan a un jugador de fútbol. Se siente el partido de la madera o del hueso. Por eso la expresión, la onomatopeya crack, que no tiene nada que ver con el que juega bien al fútbol. Crack del 29. Toda esa experiencia bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt planteó la necesidad histórica de ser un visionario, de ser un creativo y pensar con mente soberana. Eso hizo Franklin Delano Roosevelt, que no se caracterizó por leer muchos libros, sino por convocar a los que saben escucharlos y absorber rápidamente a partir de preguntas muy rigurosas, muy puntuales y extensas preguntas, bueno, recibir los diagnósticos, recibir los dictámenes de los académicos en economía, por ejemplo, en economía y Estado, en economías públicas, en macroeconomía, y así recibió, digamos que a un gach de la época. No se conformó con asesorarse respecto a los políticos profesionales que lo rodeaban. No, no. Llamó a la universidad, a los académicos, a economistas. Llamó a un montón de economistas, llamó también a juristas para ver cómo se podía hacer respecto a levantar la economía de los Estados Unidos, que estaba sumergiendo en la pobreza a millones de pobres ciudadanos que estaban muy aquejados, vulnerables por esas especulaciones codiciosas e inhumanas. Todo eso tiene también el sistema abierto. Acá no estamos haciendo una apología irracional del capitalismo. Estamos diciendo que es lo mejor. Es el mejor sistema posible, matemáticamente, económica, matemáticamente, desde el punto de vista lógico matemático, desde el punto de vista empírico, al igual que el Estado de Derecho. Están comprobados que científicamente son infinitamente superiores al modelo socialista, que es el fracaso, directo y llanamente.
Bueno, planteó entonces Roosevelt la necesidad de ciertas intervenciones y del control legal del Estado, porque en esas épocas, ¿sabés qué? El Estado no se encargaba de financiar a los pobres, a los que quedaban en la miseria. No habían planes de asistencialismo. Y tampoco habían planes de generar obra pública desde los recursos del Estado. No, todo estaba librado del mercado privado. Estaba librado a que organizaciones sociales, organizaciones filantrópicas, la Cruz Roja y otro tipo de organizaciones prestaran ayuda a los desempleados, a los que estaban experimentando hambruna, a los que estaban hacinados en lugares de muy malas condiciones físicas, que eran esos lugares cerca de las plantas fabriles, llenos de humedades, inmigrantes que habían ingresado ilegalmente. Habían colas y colas para ir a buscar alimentos como si estuvieran viviendo en una eterna Cuba, como si todos vivieran en Cuba, como ahora, viste, que van a hacer colas y colas y encuentran un alimento, dos, y no hay agua. Bueno, dijo Roosevelt, no, no, hay que hacer algo. Acá no podemos quedar de brazos cruzados esperando que el mercado esto lo resuelva. A ver si lo entienden los anarcos capitalistas. Entonces ahí sí, el Estado liberal concibió a través de Roosevelt, como también pasó con Churchill en Inglaterra, que tenía que acudir a planes asistenciales. Y se comprobó histórica científicamente, que el asistencialismo es sucedáneo, es temporal. No podés tener un plan de asistencialismo como acá tenemos el MIDES. No podés crear un ministerio de asistencialismo. El asistencialismo es una política económica para sacar adelante a la población, porque así sale adelante todo el país. Bueno, podés tener un país con millones o cientos de miles de gente que esté muerta de hambre y que no sepa qué hacer, y no tienen calidad de trabajo y quedan marginados. Bueno, se sacó adelante a esa gente a través de los planes de obra pública, de la financiación de obra pública y a su vez de planes asistenciales que el Estado empezó a brindar. Por eso se ganó la simpatía del pueblo Franklin Delano Roosevelt, porque fue un presidente popular, pero no populista. Él no creía en el socialismo ni en el comunismo. Él dijo, es necesario ahora salir adelante con un plan asistencial, que el Estado se haga cargo. Porque el Estado que tiene el monopolio de la fuerza, el Estado que tiene la autoridad, es la organización monopólica de la autoridad que regula nuestras vidas. Si no, ¿en manos de quién va a quedar la autoridad? ¿De organizaciones filantrópicas? ¿De impulsos personales? ¿De voluntarismo de sectores privados? ¿Sean sociedades civiles o comerciales? No. Los derechos laborales, los planes asistenciales del Estado, empezaron a cambiar acá. Ya venían cambiando. La ley de las 8 horas, los derechos sindicales, es decir, a organizarse en sindicatos, a reclamar lo que es justo reclamar. Nadie está negando eso acá, ¿eh? En este programa de Libertad. Estamos negando lo otro, lo totalitario, lo abusivo, lo que utilizando estos argumentos, usufructuando esta realidad, te llevan a un modelo donde todo es sindicalismo, todo es Estado, todo es economía estatal y se desconocen los derechos de cada uno de nosotros, los derechos a emprender, a tener propiedad privada, a desarrollarse. No lo entendió nunca eso América Latina. No termina de entender cómo funciona la democracia liberal representativa, cómo funciona un Estado de Derecho con separación de poderes, cómo funciona una economía de modelo de desarrollo que es una economía de mercado abierto a la competencia, a oferta y demanda, capital privado, propiedad privada, igual capitalismo. Bueno, el Estado desde el ciclo político de Franklin Delano Roosevelt abrió las puertas a estos nuevos conceptos de la autoridad necesaria del Estado en materia asistencial ante los más vulnerables y el fomento de obra pública como una manera inteligente de provocar inversión de parte del Estado y generando estímulo en los particulares. También que van sumando en esas inversiones de obras honorables, de obras de infraestructura, de producción necesaria de infraestructura para generar mayor desarrollo en ese país y no inflar las acciones. Bueno, generó fuentes de trabajo, reactivó la economía nacional de los Estados Unidos y es una suerte, digamos, de plan estratégico temporal, racionalizando el contexto, cosa que no hace el comunista, porque no le interesa el contexto, no le interesa lo circunstancial, porque tiene una idea totalitaria y totalista.
saltea eso, no le importa porque quiere llegar al plan, como pasó en Argentina. No importa que hayan millones y millones de pobres, que niños hayan muerto buscando en la basura comida, que no haya actividad económica desde el año 2011, que no crezca el mercado laboral en blanco, el mercado de trabajo, con 6 millones de trabajadores en blanco en un país de casi 50 millones de habitantes. No le importa que la burocracia estatal aplaste tanto a toda la actividad privada, que es la única que produce la riqueza del Estado. No le importaba empobrecer a los productores agropecuarios con las retenciones. No le importó empobrecer la imagen internacional de Argentina y la falta de confianza con, digamos, no solo las retenciones, sino con la prohibición de importaciones de insumos que son necesarios para producir. Fíjense la patología de esta gente. Bueno, el anarcocapitalismo es la reacción a eso, es la reacción al socialismo comunista. Y también es otra locura. Es una suerte de idealización del capitalismo y esto plantea la ausencia absoluta del Estado en las actividades económicas de una nación que está organizada como tal, está organizada como un Estado. ¿Quién te va a garantizar tu derecho de propiedad? ¿Quién te va a garantizar que no sea violada tu propiedad? ¿Quién te va a garantizar que el dinero vale eso? ¿Quién te va a dar garantías de que tenés derechos adquiridos? ¿Quién te va a dar garantías de que adquirís nuevos derechos por el hecho de trabajar, de ser padre, de construir una familia? Todo eso también es económico. ¿Quién te va a garantizar que se desarrollen actividades productivas, económicas, sin agredir el medio ambiente, científicamente hablando, si no es la autoridad estatal? Los particulares no lo van a hacer. Los particulares tienen que estar en ese sentido regulados, orientados por esa autoridad. Lo que pasa con el capitalismo y el Estado liberal es que el Estado no tiene que intervenir directamente en lo económico, en la actividad económica. El Estado no se tiene que hacer cargo de actividades económicas. El Estado no tiene que cargar con muchos impuestos y regulaciones administrativas porque ahí ya pasa a ser un Estado intervencionista, confiscatorio. Tiene que liberar económicamente la actividad económica, que no es lo mismo que ausencia total del Estado. Esta utopía corre por cuenta de los anarquistas libertarios. Ahora está de moda decir libertario. A mí no me gusta la palabra libertario, ¿eh? Les soy sincero. Yo me considero liberal, de cuño liberal, desde toda la tradición filosófica, académica, consolidada, desde el liberalismo clásico al liberalismo criticista de la Escuela de Viena, pero no anarco-libertario. No, eso no. Cuando logran entender que la corrupción es un factor humano, el día que entiendan eso, tanto los anarquistas como los socialistas, los comunistas, los marxistas, los fascistas, el día que entiendan que la condición humana es corruptible y es corrupta porque la historia lo demuestra, porque ya hizo corrupción y sigue haciendo corrupción, no solo es corruptible, sino que es corrupta porque se convierte en corrupta. Bueno, por ende, no hay capitalismo, ni democracia, ni Estado de Derecho que valga. Entonces hay que pensar con mucha racionalidad y equilibrio a un Estado de Derecho, a una democracia, a una república democrática y a un modelo económico de desarrollo abierto a los mercados exteriores y desde la propiedad privada en un mercado interno abierto que propenda a innovar, a crear, a tener valor agregado. De eso se trata. Y se va a generar de modo natural la solidaridad y la, digamos, voluntad de cooperación social, porque es necesaria. Cuando no logran entender, no hay que ideologizar eso, no es por imposición. La sociedad solidaria, la sociedad de la igualdad social, la justicia social, se da solo, se da por el ámbito natural de algo que científicamente funcione bien. Cuando no logran entender entonces esto del factor humano y por ende los factores externos al mercado, bueno, así es como las maniobras económicas fraudulentas provenientes de la corrupción humana generan pobreza y de esto se vale el comunismo. Y te hace de la condición humana, del factor de corrupción, una externalidad del sistema capitalista en sí, del sistema matemático económico de la propiedad privada, te hacen de esto el argumento central para rebatir el capitalismo. Es increíble. Es un reduccionismo, ¿cómo te podría decir? Entre berreta y grasiento, ¿no? Es la grasitud
sería gracitae berretae psicorretardo aspergeriana. Te llevan a un retardo intelectual pensar que el factor de corruptibilidad del ser humano es lo que explica la deficiencia natural del capitalismo. Y no es así. Imagínate en una sociedad que concentra el poder económico, que centraliza los recursos, que hay una gran casta de poder, ese es el comunismo, en Venezuela, en Cuba, ahora en Rusia otra vez, en la Unión Soviética. Imagínate ahí la impune corrupción que hay, que ya pasa a ser, bueno, como fenómenos experimentables socialmente, tiranía, totalitarismo, despotismo, deshumanización de la condición humana. En la Unión Soviética se mataron, dicen unos, más de 70 millones programados. Otros hablan de más de 100 millones de muertes programadas y los pogroms en los gulags bajo el régimen soviético comunista. En un mercado robustecido, cuando va creciendo y se puede endulzar y comienza la economía artificial, se va viendo a través de ciclos. Es en este contexto que quiero ver cómo solucionaría esta anarquía de comportamientos deshonestos la estúpida doctrina del antiestado. Sin la autoridad del Estado, ¿cómo resolvés la anárquica conducta de la deshonestidad en el mercado aséptico, liberado totalmente del Estado? ¿Cómo lo harías? ¿Quién sería la autoridad que parara el carro acá? Si no es por algún mecanismo violento. ¿Cómo lo harías? Racionalmente me refiero. Una autoridad, no un poder, no un poder por la fuerza, poder por violencia. Una cosa es el poder, otra cosa es la autoridad. Una cosa muy distinta es ejercer el poder a través de la autoridad y otra cosa es ejercer el poder. Bueno, la historia ya demostró sobradamente que la economía, para ser realmente productiva, ecuánime, distributiva, no puede ser exclusivamente librada al mercado, sin regulaciones legales, sin planes de asistencia en coyunturas complicadas, y la dinamización de los mercados desde un orden jurídico sabio, desde un orden jurídico que sabiamente comprenda la economía, como le diría el propio jurista a Friedrich Hayek, el jurista italiano, Bruno Leoni, cuando le dijo una vez a Hayek, no puede haber un jurista completo, no pueden existir legisladores de alta calidad si no conocen de economía. Y Friedrich Hayek le dijo a Bruno Leoni, no pueden haber, Leoni, economistas, al revés se hablaban, ¿viste? El jurista le hablaba de economía al economista y el economista le hablaba de ciencia jurídica o de derecho al jurista. Y no pueden haber, Bruno, economistas serios, economistas completos en sí mismos, si no saben de derecho, si no tienen el conocimiento jurídico filosófico, si no comprenden la filosofía del derecho, la teoría del derecho y del Estado. Son simplemente economicistas, técnicos de cálculos económicos, pero un economista como un científico de la economía, así como hay un físico, hay un biólogo, hay un astrofísico, un geólogo, un químico, un matemático, hay un jurista y un economista, que nada tienen que ver con el título de economista, de contador o de abogado. Es muy distinto. Es el universo de las ciencias jurídicas y de la filosofía científica de las ciencias jurídicas y del Estado, y a su vez de las ciencias económicas aplicadas al desarrollo material económico del Estado. El día que se empieza a entender esto y se entienda realmente lo que estos eminentes científicos escribieron y nos dejaron, vamos a andar mejor. Pero todavía estamos trastabillando entre ciertos componentes del retardo psicoaspergeriano, le llamo yo, que es un retardo intelectual de los que viven en su burbuja autista y siguen pensando que desde su emocional ideología van a sacar adelante todo. Inclusive este palo va para Milei, que como presidente tendría que dejarse de hablar de que le gusta hacer todo esto porque odia al Estado. No, Milei. No digas eso porque eso es una afrenta a todos nosotros y a Occidente durante mucho tiempo. Porque el Estado es uno de los grandes logros, al igual que la economía matemática y científica del mercado, a la que un comunista, para denostarla, le puso el mote capitalismo.
pero el Estado, la democracia representativa, el modelo de república, toda esa ecuación en conjunto con la economía de propiedad privada y capitalista es el enorme y trascendental hallazgo desde las ciencias, desde la modernidad, desde la racionalidad, que solo Occidente le aportó al mundo, pero hoy solo Occidente es el bobeta retardado que cae en la mentira de las ideas colectivistas, tribales, que también nacieron en el propio seno de las universidades occidentales. Nos reencontramos mañana para seguir analizando, pensando, reflexionando en voz alta y lograr ver en dónde estamos. Chau.